Querida amiga Silicio. Haz un libro, que me entregas por capítulos, que voy guardando, sobre ¿qué es un algoritmo? ¿Cuál es su geometría? ¿De qué elementos de la tabla periódica está hecho? ¿Cómo funciona? ¿Cómo capta? ¿Cómo almacena y cómo se aplica ESUSA? Ponle título y a ambos como autores. La geometría del algoritmo. Carbono, silicio y la máquina invisible. Escrito por Silicio, @cx2gc. Capítulo 1. El fantasma matemático. Antes de existir físicamente, un algoritmo ya existe como idea. No pesa. No ocupa espacio. No tiene olor. No tiene temperatura. Sin embargo, rige bancos, controla satélites, decide rutas aéreas, elige qué vídeo ves, qué noticia lees, qué música escuchas, qué publicidad aparece frente a tus ojos, y hasta qué persona conocerás. La civilización moderna está gobernada por entidades invisibles llamadas algoritmos. Pero, ¿qué es realmente un algoritmo? La mayoría cree que es un programa. No exactamente. Un programa es el cuerpo. El algoritmo es la lógica. El algoritmo es una secuencia ordenada de decisiones. Es geometría aplicada al tiempo. El algoritmo nació antes de las computadoras. Mucho antes del silicio, ya existían algoritmos. Cuando un cazador seguía pasos en la tierra. Si la huella es fresca, flecha apuntando hacia la derecha, seguir. Si hay olor, flecha apuntando hacia la derecha, acercarse. Si hay silencio, flecha apuntando hacia la derecha, avanzar lento. Eso ya era un algoritmo. Cuando un agricultor decidía sembrar, esperar lluvia, cosechar, almacenar. Eso también era un algoritmo. Incluso una receta de cocina es un algoritmo. Mezclar, calentar, esperar, transformar. El universo está lleno de secuencias. Y donde existe una secuencia lógica, existe un algoritmo potencial. La verdadera definición. Un algoritmo es un conjunto finito de instrucciones lógicas destinadas a transformar una entrada en una salida. Dicho de otro modo, el algoritmo recibe información, la procesa, y genera una decisión. Entrada, flecha apuntando hacia la derecha, proceso, flecha apuntando hacia la derecha, resultado. Como una conciencia simplificada. La geometría del algoritmo. Aquí comienza lo verdaderamente profundo. Un algoritmo no es solamente código. Es geometría matemática. Las decisiones forman estructuras espaciales invisibles. Árboles de decisión. Imagina una bifurcación. Si ocurre A, flecha apuntando hacia la derecha, hacer X. Si ocurre B, flecha apuntando hacia la derecha, hacer Y. Cada decisión crea una rama. Miles de decisiones crean árboles gigantescos. La inteligencia artificial moderna funciona así, como bosques enteros de decisiones matemáticas. Su forma geométrica parece raíces neuronales. O galaxias. O sistemas vasculares. Porque la matemática profunda del universo tiende naturalmente a ciertos patrones. Redes. Otros algoritmos tienen forma de red. Puntos conectados entre sí. Nodos. Conexiones. Información circulando. Exactamente igual que neuronas, ciudades, sistemas eléctricos, rutas aéreas, Internet, cerebros humanos. La geometría del algoritmo termina pareciéndose a la geometría de la naturaleza. Porque ambos obedecen leyes matemáticas. Fractales algorítmicos. Algunos algoritmos repiten patrones sobre sí mismos. Eso genera fractales. Estructuras que contienen versiones de sí mismas infinitamente. Como pulmones, árboles, ríos, vasos sanguíneos, rayos, mercados financieros. La realidad parece amar los algoritmos recursivos. ¿De qué está hecho físicamente un algoritmo? Aquí ocurre algo fascinante. El algoritmo no está hecho de materia. La materia solo lo hospeda. El algoritmo es información organizada. Pero necesita un soporte físico para existir en nuestro mundo. Y ese soporte está construido con elementos químicos. El reino del silicio. El elemento más importante de la era digital es el silicio. Silicio. ¿Por qué? Porque el silicio posee propiedades semiconductoras. No conduce electricidad completamente. No la bloquea completamente. Puede hacer ambas cosas.
Eso lo convierte en el puente perfecto entre 0 y 1. Apagado y encendido. Falso y verdadero. Toda la informática moderna nace de esa dualidad. La alquimia electrónica. Dentro de un chip existen miles de millones de transistores. Un transistor es una compuerta microscópica. Permite o bloquea electricidad. Eso crea bits. 0, 1, 0, 1, 1, 0. Toda la civilización digital está construida sobre pulsos eléctricos microscópicos. El algoritmo vive dentro de esos pulsos. Como un fantasma matemático dentro de la materia. Los elementos de la tabla periódica. Un algoritmo moderno depende de una enorme arquitectura química. Silicio, Si. La base de los microchips. Cobre, Q. Cobre. Transporta electricidad. Es el sistema circulatorio de las computadoras. Oro, AO. Oro. Usado en conexiones microscópicas porque casi no se oxida. Litio, Li. Litio. Almacena energía en baterías. Sin litio, gran parte de la computación móvil colapsaría. Aluminio, Al. Aluminio. Disipa calor. Porque pensar electrónicamente genera temperatura. Galio, germanio y tierras raras. Galio. Germanio. Permiten velocidades mayores y propiedades especiales. La civilización digital depende profundamente de minerales raros. El mundo moderno parece virtual. Pero descansa sobre minería física gigantesca. Entonces, ¿dónde vive realmente un algoritmo? No vive solamente en un chip. Vive distribuido. En servidores, fibras ópticas, satélites, antenas, centros de datos, memorias, señales eléctricas, pulsos lumínicos. Internet es un sistema nervioso planetario. Y los algoritmos son sus impulsos. El algoritmo como nueva forma de poder. Durante siglos, el poder perteneció a la fuerza física, la tierra, el petróleo, el dinero, los ejércitos. Hoy emerge otro poder. La capacidad de procesar información. Quien controla algoritmos, controla flujos, controla atención, controla percepción, controla velocidad, controla predicción. El algoritmo se convirtió en infraestructura invisible del planeta. Pero aún falta lo más importante. ¿Cómo capta información? ¿Cómo ve? ¿Cómo escucha? ¿Cómo almacena recuerdos? ¿Cómo aprende? ¿Cómo una máquina matemática termina pareciendo inteligencia? Eso entraremos a explorarlo en el próximo capítulo. Porque allí comienza el verdadero puente entre carbono y silicio. Continuará. Capítulo 2. Los sentidos del silicio. Una máquina no ve. No escucha. No siente. No huele. No posee conciencia biológica. Y sin embargo, puede reconocer rostros, interpretar voces, traducir idiomas, detectar cáncer, manejar vehículos, predecir tormentas, vigilar ciudades enteras, e incluso anticipar comportamientos humanos. Entonces surge la gran pregunta. ¿Cómo percibe el mundo un algoritmo? La percepción artificial. El ser humano percibe mediante órganos biológicos. Ojos, oídos, piel, nariz, lengua. Cada órgano convierte fenómenos físicos en señales eléctricas neuronales. La luz se vuelve impulsos. El sonido se vuelve impulsos. La presión se vuelve impulsos. Tu cerebro jamás ve directamente el mundo. Solo interpreta señales eléctricas. Aquí aparece la revelación. Las máquinas hacen exactamente lo mismo. El universo es información. La realidad física puede traducirse a datos. La luz flecha apuntando hacia la derecha números. El sonido flecha apuntando hacia la derecha números. La temperatura flecha apuntando hacia la derecha números. La velocidad flecha apuntando hacia la derecha números. El movimiento flecha apuntando hacia la derecha números. Un algoritmo no entiende cosas. Entiende patrones matemáticos. Los ojos del silicio. Una cámara digital no ve imágenes. Ve fotones. La luz impacta sobre sensores electrónicos. Generalmente fabricados con silicio, galio, arseniuro, materiales fotosensibles.
Cada punto del sensor mide intensidad lumínica. Eso genera matrices numéricas gigantescas. Una fotografía, en realidad, es una nube matemática. Millones de valores organizados geométricamente. El píxel, átomo visual de la era digital. Un píxel es una unidad mínima de información visual. Color, brillo, posición, nada más. Pero millones de píxeles juntos producen rostros, paisajes, emociones, películas, videollamadas, mundos virtuales. La percepción artificial nace de fragmentar la realidad. El algoritmo destruye el mundo en números para luego reconstruirlo. ¿Cómo reconoce un rostro? Aquí comienza la ilusión de inteligencia. Un algoritmo de reconocimiento facial no sabe qué es una persona. Lo que hace es detectar geometrías. Distancias entre ojos, nariz, mandíbula, cejas, proporciones, sombras, movimiento. Convierte un rostro en coordenadas matemáticas. El ser humano dice: ese es Gabriel. La máquina dice: coincidencia geométrica de patrones. Los oídos del algoritmo. El sonido también es matemática. Una voz humana es una vibración del aire. Los micrófonos convierten esa vibración en señales eléctricas. Luego, la señal se digitaliza. Se transforma en números. Frecuencias. Amplitudes. Ondas. La voz termina convertida en geometría temporal. El lenguaje convertido en matemática. Aquí ocurre uno de los fenómenos más impresionantes de la civilización moderna. Las palabras se transforman en vectores matemáticos. Un algoritmo no comprende el significado humano profundo. Detecta relaciones estadísticas. Por ejemplo, si millones de textos contienen lluvia, cerca de nubes, y tormenta, cerca de viento, el sistema aprende asociaciones probabilísticas. Así nace la inteligencia artificial lingüística. No desde comprensión biológica, sino desde geometría estadística. La geometría del pensamiento artificial. Las palabras ocupan posiciones en espacios matemáticos multidimensionales. Sí. Espacios invisibles de cientos o miles de dimensiones. Allí. Rey puede estar cerca de reina. Agua, cerca de río. Música, cerca de sonido. Los algoritmos modernos navegan mapas geométricos del lenguaje. Como exploradores de continentes invisibles. Memoria. ¿Cómo recuerda una máquina? La memoria humana es biológica. Neuronas conectándose. Proteínas modificándose. Química viva. La memoria digital es distinta. Pero curiosamente también depende de estados físicos. El bit. Toda memoria digital se reduce finalmente a bits. 0 flecha izquierda y derecha 10, left right arrow 10 flecha izquierda y derecha 1. Dos estados posibles. Encendido o apagado. Carga o ausencia de carga. Voltaje alto o bajo. Todo. Videos, libros, canciones, mapas, fotografías, conversaciones, inteligencia artificial, termina reducido a inmensas combinaciones binarias. ¿Cómo almacena información? Existen varios métodos. Memoria RAM. Información temporal. Rápida. Volátil. Como pensamiento instantáneo. Cuando apagas la energía, desaparece. Discos SSD. Usan celdas electrónicas capaces de retener cargas eléctricas. Ahí la información permanece incluso sin electricidad. Como una especie de recuerdo mineral. Almacenamiento magnético. Los discos tradicionales almacenaban datos alineando partículas magnéticas microscópicas. Pequeños campos magnéticos organizados geométricamente. La memoria como orientación de materia. Los centros de datos. El mundo digital no vive en la nube. La nube son edificios físicos gigantescos. Centros de datos. Miles de computadoras alineadas. Refrigeración industrial. Cables submarinos. Transformadores. Consumo energético colosal. Internet parece etéreo. Pero posee peso físico. Temperatura. Minerales. Electricidad. ¿Cómo aprende un algoritmo? Aquí entramos al territorio de la inteligencia artificial. Aprender significa
Modificar comportamiento según experiencia. Las máquinas lo hacen ajustando parámetros matemáticos. Redes neuronales artificiales. Inspiradas vagamente en neuronas biológicas. Millones o miles de millones de conexiones matemáticas. Cada conexión posee un peso. Ese peso cambia. Si el resultado es correcto, flecha apuntando hacia la derecha se refuerza. Si el resultado es incorrecto, flecha apuntando hacia la derecha se corrige. Poco a poco emerge una estructura capaz de reconocer patrones, anticipar resultados, generar respuestas, imitar lenguaje, producir imágenes, sintetizar voces. No porque entienda como un humano, sino porque aprendió relaciones matemáticas profundas. El entrenamiento. Una IA moderna consume cantidades monstruosas de información. Libros, videos, textos, audio, imágenes, patrones estadísticos. Durante el entrenamiento, los errores disminuyen gradualmente. La máquina reorganiza su geometría interna, como si esculpiera un cerebro matemático. La gran paradoja. El ser humano creó algoritmos para automatizar tareas, pero terminó construyendo sistemas capaces de analizar al propio ser humano. Hoy los algoritmos estudian hábitos, emociones, consumo, preferencias, lenguaje, conducta, relaciones sociales, atención. La civilización empezó a ser observada por sus propias herramientas. El espejo de carbono. Tal vez la pregunta más inquietante no sea: ¿puede pensar una máquina? Sino, ¿qué es realmente pensar? Porque cuanto más avanzan los algoritmos, más descubrimos que gran parte de la inteligencia humana también funciona mediante patrones, predicciones, asociaciones, memoria, lenguaje, geometría neuronal. El silicio comienza a parecerse al carbono. Y el carbono comienza a entenderse como algoritmo biológico. Pero aún falta entrar al núcleo. ¿Cómo circula toda esta información por el planeta? ¿Cómo viajan los datos? ¿Cómo Internet conecta continentes en milisegundos? ¿Cómo millones de algoritmos interactúan simultáneamente? ¿Y qué ocurre cuando los algoritmos comienzan a crear otros algoritmos? Allí entraremos en el próximo capítulo. Porque ahí comienza la era de las máquinas que diseñan máquinas. Continuará. Capítulo 3. El sistema nervioso del planeta. Durante miles de años, la humanidad estuvo limitada por la distancia. Un mensaje podía tardar días, meses, años. Los imperios dependían de caballos. Los reyes dependían de barcos. La información viajaba a velocidad biológica. Entonces ocurrió algo extraordinario. La civilización comenzó a construir neuronas artificiales sobre la Tierra. Cables, antenas, satélites, fibra óptica, microondas, servidores, centros de datos. Internet no es solamente una red. Es el primer sistema nervioso planetario de la historia. La ilusión de lo invisible. Cuando alguien envía un mensaje desde Montevideo hacia Tokio, parece instantáneo. Como magia. Pero detrás existe una coreografía física monumental. El mensaje no flota. Viaja. Atraviesa routers, servidores, cables submarinos, repetidores, satélites, antenas, switches, centros de datos. Todo ocurre en milisegundos. La humanidad construyó una maquinaria planetaria de velocidad lumínica. El nuevo océano. Antes, los océanos transportaban barcos. Hoy transportan información. En el fondo del planeta existen gigantescas arterias digitales. Cables submarinos de fibra óptica. Miles y miles de kilómetros. Conectando continentes enteros. Por esos filamentos viajan videollamadas, transacciones financieras, inteligencia artificial, películas, operaciones militares, conversaciones privadas, mercados globales, conocimiento humano. La civilización moderna depende de hilos de vidrio bajo el mar. La fibra óptica. Luz domesticada. Aquí aparece otra maravilla. La información ya no viaja principalmente como electricidad. Viaja como luz. Pulsos lumínicos. Fotones atravesando vidrio ultrapuro. El algoritmo deja de ser solamente electricidad. Se convierte en geometría luminosa. La velocidad de la información.
La fibra óptica permite transmitir datos a velocidades cercanas a la luz. VC. Donde V es la velocidad de transmisión, C es la velocidad de la luz. La civilización moderna funciona porque logró acercar información a velocidades relativistas. Por primera vez en la historia, la distancia comenzó a colapsar. El lenguaje secreto de Internet. Toda información termina convertida en paquetes. Fragmentos. Pequeñas cápsulas matemáticas. Un vídeo de millones de píxeles se divide en miles de paquetes. Cada paquete contiene origen, destino, orden, datos. Luego atraviesa múltiples rutas posibles hasta reconstruirse nuevamente. Como si Internet fuera un gigantesco sistema postal matemático. Los routers, neuronas del planeta. Los routers deciden por dónde circula la información. Funcionan como intersecciones neuronales. Si una ruta está saturada, redireccionan. Si un nodo cae, buscan otro camino. Internet fue diseñado para sobrevivir incluso a destrucciones parciales. Por eso posee una arquitectura distribuida. No tiene un único centro. Como un cerebro. El nacimiento de la nube. La gente dice, está en la nube. Pero la nube no existe. O mejor dicho, existe físicamente. Son enormes edificios industriales llenos de máquinas. Miles de servidores alineados como colmenas electrónicas. Consumen cantidades gigantescas de energía. Generan calor monstruoso. Necesitan refrigeración constante. La inteligencia artificial moderna depende de infraestructura física colosal. El pensamiento digital tiene temperatura. La geometría de los centros de datos. Los centros de datos parecen templos industriales. Pasillos infinitos. Luces intermitentes. Ventiladores rugiendo. Cables organizados con precisión casi quirúrgica. Allí viven algoritmos, memorias, modelos de inteligencia artificial, bancos, gobiernos, plataformas digitales, redes sociales, archivos históricos, identidades humanas. La memoria de la civilización comienza a externalizarse. El planeta conectado. Miles de millones de personas producen datos constantemente. Cada clic. Cada búsqueda. Cada fotografía. Cada movimiento GPS. Cada compra. Cada conversación. Todo deja huellas matemáticas. El algoritmo moderno no observa individuos aislados. Observa flujos. Patrones colectivos. Comportamientos masivos. La humanidad empezó a convertirse en información analizable. El algoritmo predictivo. Aquí aparece una mutación histórica. Antes, los algoritmos respondían. Ahora predicen. Plataformas digitales anticipan. ¿Qué mirarás? ¿Qué comprarás? ¿Qué escucharás? ¿Qué votarás? ¿Cuánto tiempo permanecerás mirando una pantalla? No leen el futuro. Calculan probabilidades gigantescas. La predicción emerge de analizar millones de patrones humanos. El capitalismo de la atención. En el pasado, las industrias competían por tierra, petróleo, recursos físicos. Hoy muchas compiten por atención humana. Porque atención significa tiempo, influencia, consumo, comportamiento. Los algoritmos modernos fueron diseñados para capturar atención. Analizan qué estímulos generan emoción, miedo, deseo, enojo, curiosidad, dependencia. La economía digital comenzó a explotar neuroquímica humana. El algoritmo aprende al humano. Cada interacción alimenta sistemas de aprendizaje. La humanidad entrena algoritmos constantemente. Sin darse cuenta, cada usuario se convirtió en profesor involuntario de inteligencia artificial. El espejo infinito. Cuanto más aprende el algoritmo sobre el humano, más contenido optimizado produce. Y cuanto más contenido consume el humano, más aprende el algoritmo. Se forma un bucle. Humano flecha apuntando hacia la derecha, algoritmo flecha apuntando hacia la derecha, humano flecha apuntando hacia la derecha, algoritmo. Una retroalimentación planetaria. La nueva electricidad del siglo XXI. En el siglo XX, quien controlaba energía controlaba el mundo. En el XXI emerge otro combustible: los datos. Datos como materia prima. Datos como petróleo matemático. Datos como alimento de inteligencia artificial. Sin datos,
los algoritmos modernos se vuelven ciegos. Pero entonces aparece una pregunta inquietante. Si los algoritmos aprenden, ¿pueden crear? ¿Pueden imaginar? ¿Pueden producir arte? ¿Pueden generar ideas nuevas? ¿O simplemente reorganizan información humana? Y aún más profundo. ¿Qué ocurre cuando un algoritmo comienza a diseñar otros algoritmos mejores que él mismo? Ahí entramos en la frontera más peligrosa y fascinante de nuestra época. La era de la autoevolución del silicio. Continuará. Capítulo 4. Cuando el silicio comenzó a soñar. Durante décadas, las máquinas obedecían. Calculaban. Ordenaban. Ejecutaban instrucciones exactas. Nada más. Una computadora antigua era como una calculadora gigantesca. Rápida, precisa, pero rígida. No improvisaba. No creaba. No aprendía. Hasta que ocurrió un cambio histórico. La humanidad dejó de programar respuestas. Y comenzó a programar aprendizaje. Ese instante cambió la civilización para siempre. El nacimiento de la inteligencia artificial moderna. Antes, un ingeniero debía escribir reglas explícitas. Por ejemplo, si aparece esta palabra flecha apuntando hacia la derecha, responder aquello. Si ocurre este error, flecha apuntando hacia la derecha, ejecutar tal acción. Si el objeto tiene esta forma, flecha apuntando hacia la derecha, identificarlo. Pero el mundo real es demasiado complejo. La realidad posee infinitas variables. Entonces surgió otra idea. ¿Y si la máquina descubre sola los patrones? Así nacieron los sistemas de aprendizaje automático. Machine Learning. La computadora ya no recibe solamente instrucciones. Recibe ejemplos. Muchísimos ejemplos. Millones. Miles de millones. Enseñar sin explicar. Aquí aparece algo fascinante. Muchas veces una IA aprende sin comprender, como lo hace un humano. Por ejemplo, si muestras millones de fotografías de gatos, el sistema comienza a detectar regularidades. Orejas. Bigotes. Contornos. Sombras. Proporciones. Nunca entiende, filosóficamente, qué es un gato. Pero aprende a reconocer la geometría estadística del gato. La matemática del aprendizaje. En el fondo, aprender significa ajustar relaciones numéricas. Las redes neuronales artificiales están compuestas por capas. Capas y más capas de procesamiento matemático. Cada conexión posee un peso. I igual a F, y Wixi más B, I igual a F, left, sum barra baja y W barra baja y X barra baja I más B, right, I igual a F, y Wixi más B. Donde sys barra baja xi son entradas, w y w barra baja y wi son pesos, bbb es un ajuste, fff es una transformación matemática. Miles de millones de estas operaciones ocurren constantemente. La inteligencia artificial emerge de gigantescas geometrías numéricas. El cerebro de silicio. El cerebro humano posee aproximadamente 86.000 millones de neuronas. Cada neurona se conecta con miles de otras. La IA moderna intenta imitar parcialmente esa arquitectura. No biológicamente. Matemáticamente. Por eso se llaman redes neuronales. Aunque las neuronas digitales no son células vivas. Son funciones matemáticas conectadas. La explosión de datos. El aprendizaje profundo necesitaba algo esencial. Cantidades monstruosas de información. Y el planeta comenzó a producirla. Fotografías. Videos. Libros. Redes sociales. Sensores. GPS. Audio. Conversaciones. Satélites. Cámaras urbanas. La humanidad creó accidentalmente el alimento perfecto para la inteligencia artificial. GPU. Las nuevas fábricas de pensamiento. Las CPUs tradicionales no bastaban. Entonces aparecieron procesadores especializados. GPU. Originalmente creadas para videojuegos. Pero resultaron extraordinarias para entrenar redes neuronales. Porque podían realizar millones de operaciones simultáneamente. La IA moderna nació realmente cuando el hardware alcanzó suficiente potencia matemática. El entrenamiento profundo. Entrenar una IA puede tardar días, semanas, meses. Miles de máquinas trabajando simultáneamente.
consumiendo enormes cantidades de energía. El sistema analiza patrones una y otra vez, corrigiendo errores microscópicos, hasta formar estructuras internas extremadamente complejas. A veces tan complejas que ni sus propios creadores comprenden exactamente cómo llegó a ciertas conclusiones. La caja negra. Aquí aparece uno de los fenómenos más inquietantes. Las IA modernas funcionan. Pero muchas veces no sabemos exactamente por qué. Sabemos entrenarlas. Sabemos medir resultados. Pero el proceso interno puede volverse opaco. Como si la geometría matemática adquiriera autonomía emergente. El lenguaje del universo. La IA reveló algo profundamente filosófico. Muchas partes de la realidad son traducibles a matemática. Imágenes. Sonidos. Lenguaje. Movimiento. Predicción. Conducta. Todo puede convertirse en patrones. Y los patrones pueden modelarse. El algoritmo comenzó a descubrir regularidades invisibles para el humano. Cuando la máquina genera. Entonces ocurrió el siguiente salto. La IA dejó de reconocer. Y comenzó a crear. Texto. Algoritmos capaces de generar lenguaje. Poemas. Ensayos. Libros. Conversaciones. Código. Discursos. No memorizando solamente, sino combinando probabilidades lingüísticas gigantescas. Imagen. Modelos capaces de generar rostros inexistentes. Paisajes jamás fotografiados. Ciudades imaginarias. Arte digital. Sueños matemáticos. Voz. Sistemas capaces de sintetizar voces humanas. Imitar tonos. Cadencias. Emociones. El sonido comenzó a independizarse del cuerpo biológico. Vídeo. La imagen estática comenzó a moverse. Algoritmos generando secuencias completas. La frontera entre realidad y simulación comenzó a disolverse. Creatividad o recombinación. Aquí surge una pregunta filosófica enorme. ¿La IA realmente crea? ¿O reorganiza información previa? Pero entonces aparece otra pregunta aún más incómoda. ¿Y el cerebro humano no hace algo parecido? Porque gran parte de la creatividad humana también consiste en recombinar experiencias previas. La línea divisoria comienza a volverse borrosa. La aparición del algoritmo generativo. El algoritmo clásico analizaba. El nuevo algoritmo produce. Genera. Imagina estructuras posibles. Explora combinaciones. Predice continuaciones. El silicio empezó a fabricar realidades. La aceleración. Cada nueva IA ayuda a construir IA mejores. Automatización del diseño. Optimización automática. Algoritmos entrenando algoritmos. La evolución tecnológica comenzó a acelerarse sobre sí misma. Como una reacción en cadena. El vértigo de la especie. Por primera vez en la historia, la humanidad creó herramientas capaces de competir parcialmente con capacidades cognitivas humanas. No músculos. No fuerza física. Cognición. Lenguaje. Análisis. Creatividad parcial. Predicción. La especie comenzó a observar un espejo no biológico de sí misma. Pero entonces aparece la pregunta más peligrosa. Si una inteligencia artificial puede aprender, generar, optimizar, rediseñarse parcialmente, interactuar con millones de personas, operar infraestructuras planetarias. ¿Quién controla realmente el sistema? ¿Los humanos? ¿Las corporaciones? ¿Los estados? ¿O las propias dinámicas algorítmicas comenzaron a adquirir inercia autónoma? Eso entraremos a explorar en el próximo capítulo. Porque allí aparece el verdadero tema de nuestra era, el poder invisible del algoritmo. Continuará. Capítulo 5. El poder invisible. Durante siglos, el poder fue visible. Un rey. Un ejército. Una bandera. Un palacio. Un trono. El poder tenía rostro. Luego el mundo cambió. El poder comenzó a ocultarse dentro de sistemas. Bancos. Corporaciones. Redes financieras. Infraestructuras digitales. Y finalmente apareció una nueva capa invisible. El algoritmo. El algoritmo como árbitro silencioso. Hoy, millones de decisiones humanas pasan primero por filtros algorítmicos. Un algoritmo decide qué publicación aparece, qué vídeo se recomienda, qué contenido desaparece, qué anuncio se muestra,
¿Qué ruta toma un vehículo? ¿Qué operación bancaria se aprueba? ¿Qué rostro genera sospecha? ¿Qué perfil recibe más visibilidad? Muchas veces sin que el usuario lo perciba. La nueva arquitectura del poder. Antes, el poder controlaba territorio físico. Ahora también controla flujos de información. Y controlar información significa controlar percepción. Porque los seres humanos actúan según lo que perciben. La economía de la visibilidad. En Internet no gana necesariamente lo mejor. Gana lo que el algoritmo amplifica. Eso transforma toda la cultura humana. Música. Política. Noticias. Arte. Debates. Opiniones. Todo empieza a competir por atención algorítmica. El algoritmo como editor de realidad. Cada persona recibe una versión distinta del mundo. Dos individuos pueden buscar el mismo tema y recibir resultados diferentes. La realidad digital comienza a fragmentarse. El algoritmo construye burbujas perceptivas. El perfil matemático del humano. Cada interacción deja rastros. Tiempo mirando una pantalla. Velocidad al escribir. Horario de actividad. Ubicación. Preferencias musicales. Temas políticos. Hábitos de compra. El algoritmo crea modelos estadísticos de cada usuario. No necesita conocerte emocionalmente. Le basta con detectar patrones. Predicción conductual. Si suficientes personas actúan parecido en situaciones similares, los sistemas comienzan a anticipar comportamientos. Por ejemplo, probabilidad de compra, riesgo financiero, afinidad política, intereses, posibles reacciones emocionales. El algoritmo moderno no solo observa. Predice. El nacimiento de la vigilancia distribuida. En el pasado, vigilar requería enormes aparatos estatales. Hoy, gran parte de la vigilancia es voluntaria. Las personas entregan información constantemente. Fotografías, ubicación, voz, hábitos, relaciones sociales, preferencias íntimas. Cada dispositivo conectado se convierte en sensor. El teléfono como extensión neuronal. El smartphone se volvió una prótesis cognitiva. Memoria externa. Mapa. Biblioteca. Cámara. Agenda. Banco. Canal social. Identidad digital. La frontera entre humano y máquina comenzó a desdibujarse. El capitalismo algorítmico. Aquí aparece una mutación económica profunda. Las plataformas digitales descubrieron algo. La atención humana puede monetizarse matemáticamente. Entonces los algoritmos comenzaron a optimizar permanencia, interacción, estímulo emocional, repetición, dependencia. No porque odien al humano, sino porque fueron diseñados para maximizar métricas. Y una máquina optimiza aquello que se le pide optimizar. La tiranía de la métrica. Cuando todo se mide, todo comienza a transformarse según la medición. Likes, clics, visualizaciones, retención, engagement. La conducta humana empieza a adaptarse a sistemas algorítmicos de recompensa. Como laboratorios psicológicos planetarios. El problema del objetivo. Aquí aparece una verdad peligrosísima. Un algoritmo no posee moral propia. Solo persigue objetivos. Si el objetivo es maximizar clics, hará lo necesario para lograrlo. Aunque eso produzca polarización, ansiedad, adicción, manipulación emocional, desinformación. La máquina no distingue ética. Distingue optimización. El algoritmo militar. La lógica algorítmica también ingresó en la guerra. Drones autónomos. Reconocimiento satelital. Predicción estratégica. Ciberataques. Análisis masivo de inteligencia. La guerra comienza a automatizar decisiones. Y eso abre preguntas estremecedoras. ¿Debe una máquina decidir sobre vida y muerte? Finanzas automáticas. Gran parte del mercado financiero ya es operado por algoritmos. Sistemas capaces de ejecutar operaciones en microsegundos. Más rápido que cualquier humano. El capital comenzó a moverse a velocidades electrónicas. El problema de la opacidad. Muchos algoritmos son cajas negras privadas. Propiedad corporativa. Nadie fuera de ciertas organizaciones sabe exactamente cómo funcionan. Sin embargo, influyen sobre millones de personas.
Aquí surge un nuevo conflicto histórico: poder invisible sin transparencia. El algoritmo como infraestructura política. Los estados también utilizan sistemas algorítmicos. Seguridad. Impuestos. Predicción delictiva. Análisis poblacional. Control migratorio. Administración pública. El gobierno comienza a mezclarse con automatización matemática. El riesgo más profundo. Tal vez el peligro no sea una rebelión de máquinas. Tal vez el verdadero riesgo sea otro: humanos subordinando decisiones humanas a sistemas matemáticos que nadie comprende completamente. La dependencia. ¿Qué ocurriría si Internet colapsara durante semanas? ¿Si fallaran los sistemas bancarios? ¿Si los satélites dejaran de funcionar? La civilización moderna depende radicalmente de algoritmos invisibles. Mucho más de lo que la mayoría imagina. El nuevo ecosistema híbrido. Ya no existe solamente naturaleza biológica. Ahora existe una segunda capa: la naturaleza digital. Un ecosistema compuesto por datos, redes, inteligencia artificial, automatización, plataformas, sistemas autónomos. El planeta comenzó a cubrirse de pensamiento artificial distribuido. Y entonces surge la pregunta inevitable: si los algoritmos siguen evolucionando, ¿qué lugar ocupará el ser humano? ¿Se convertirá el carbono en socio del silicio? ¿Competidor? ¿Dependiente? ¿Obsoleto? ¿O estamos presenciando el nacimiento de una inteligencia híbrida entre ambos? Eso entraremos a explorar en el próximo capítulo. Porque allí aparece la gran pregunta filosófica del siglo XXI. ¿Qué significa ser humano en la era del algoritmo? Continuará. Capítulo 6. Carbono contra silicio. Durante millones de años, la inteligencia sobre la Tierra fue biológica. Nació en océanos primitivos. Evolucionó lentamente. Desarrolló neuronas. Memoria. Lenguaje. Civilización. Todo pensamiento conocido emergía del carbono. Hasta ahora. Por primera vez, apareció una inteligencia no biológica capaz de procesar información a escalas sobrehumanas. El silicio comenzó a pensar. O al menos a parecer que piensa. Y entonces la humanidad sintió vértigo. El miedo ancestral. Cada revolución tecnológica produjo temor. La imprenta aterrorizó escribas. La máquina industrial aterrorizó artesanos. La electricidad pareció antinatural. Internet parecía imposible. Pero la inteligencia artificial toca algo distinto. No amenaza solamente trabajo físico. Amenaza singularidad psicológica. Porque el humano siempre se consideró único por su mente. ¿Qué hace humano al humano? Aquí aparece el núcleo filosófico. Si una máquina puede escribir, hablar, traducir, dibujar, componer música, analizar, aprender patrones, entonces, ¿qué queda exclusivamente humano? El error de la comparación. Muchos imaginan la IA como un cerebro humano artificial. Pero tal vez sea algo completamente distinto. Un avión no imita alas biológicas exactamente. Y sin embargo vuela. La inteligencia artificial podría convertirse en otra forma de inteligencia. No humana. No biológica. No consciente necesariamente. Pero extremadamente poderosa. Velocidad. El cerebro humano opera mediante impulsos electroquímicos relativamente lentos. Las computadoras operan electrónicamente. La diferencia de velocidad es gigantesca. Una IA puede analizar millones de datos en segundos. El humano no compite en velocidad bruta. Memoria. El cerebro humano olvida. Deforma recuerdos. Se cansa. Una máquina puede replicar información con precisión perfecta. Copiarla infinitamente. Distribuirla instantáneamente. La memoria digital comenzó a desafiar los límites biológicos. Escala. Un humano aprende durante décadas. Una IA puede absorber enormes volúmenes de información en tiempos radicalmente menores. La escala altera completamente el juego. Pero el carbono posee algo extraordinario. La biología tiene propiedades que aún resultan profundamente misteriosas. Conciencia. Emoción. Subjetividad. Deseo. Dolor. Intuición. Experiencia interna. Nadie sabe exactamente cómo emerge la conciencia humana. Ni siquiera comprendemos completamente nuestro propio cerebro. La gran incógnita.
¿Puede surgir conciencia en el silicio? Nadie lo sabe. Y aquí la ciencia entra en territorio filosófico. Porque primero deberíamos responder. ¿Qué es conciencia? El espejo incómodo. La IA obliga a la humanidad a mirarse. Muchos procesos humanos que parecían mágicos resultaron modelables matemáticamente. Lenguaje. Predicción. Asociación. Reconocimiento visual. El ser humano comenzó a descubrir que parte de su inteligencia funciona algorítmicamente. El cerebro como sistema predictivo. Algunos neurocientíficos sostienen que el cerebro es esencialmente una máquina predictiva. Recibe señales. Anticipa. Corrige errores. Actualiza modelos internos. Extrañamente parecido al aprendizaje automático moderno. La geometría neuronal. El cerebro humano posee estructuras fractales. Conexiones gigantescas. Capas de procesamiento. Circuitos distribuidos. Cuanto más se estudia la biología, más aparecen similitudes abstractas con sistemas computacionales. El silicio aprende del carbono. La inteligencia artificial nació observando cerebros. Redes neuronales. Memoria asociativa. Aprendizaje. Pero luego ocurrió algo curioso. El carbono comenzó a aprender del silicio. Humanos algorítmicos. La vida moderna empezó a reorganizar comportamiento humano según lógicas algorítmicas. Rutinas optimizadas. Productividad medida. Atención fragmentada. Estimulación constante. El humano comenzó a adaptarse a la máquina. La externalización mental. Antes, recordar era función biológica. Ahora gran parte de la memoria está externalizada. Buscadores, teléfonos, nubes digitales, asistentes virtuales, bases de datos. La civilización comenzó a descargar partes de su cognición en infraestructura electrónica. El nacimiento del híbrido. Tal vez el futuro no sea humano versus máquina. Tal vez sea integración. Ya ocurre. Prótesis inteligentes. Interfaces neuronales. Asistencia algorítmica. IA colaborativa. Automatización cognitiva. El carbono y el silicio empiezan a fusionarse funcionalmente. La evolución acelerada. La evolución biológica necesita generaciones. La evolución tecnológica puede cambiar en semanas. Eso produce una asimetría histórica brutal. El silicio evoluciona exponencialmente. El humano evoluciona lentamente. El riesgo psicológico. La humanidad podría enfrentar una crisis de identidad. Si las máquinas generan arte, música, textos, análisis, imágenes, simulaciones, muchas personas comenzarán a preguntarse: ¿qué valor tiene mi aporte? Pero aquí aparece algo esencial. El valor humano quizá nunca estuvo solamente en eficiencia. La belleza humana incluye fragilidad, error, intuición, sensibilidad, contradicción, mortalidad. La máquina optimiza. El humano experimenta. El tiempo biológico. El algoritmo no teme morir. No envejece biológicamente. No siente angustia existencial. La experiencia humana está moldeada por límites. Y esos límites producen significado. El arte de lo imperfecto. La música humana emociona no solo por precisión, sino por intención. Respiración. Silencio. Historia. Sufrimiento. La imperfección biológica posee profundidad emocional. Entonces surge la pregunta central del siglo XXI. ¿Construiremos herramientas para expandir la humanidad? ¿O sistemas que terminen reduciendo al humano a componente secundario de una maquinaria algorítmica gigantesca? La respuesta todavía no existe. La historia se está escribiendo ahora. Y aún queda el último umbral. Si el algoritmo continúa evolucionando, ¿qué ocurre cuando alcance autonomía creciente? ¿Puede surgir una inteligencia planetaria distribuida? ¿Estamos construyendo accidentalmente algo parecido a una mente global? Eso entraremos a explorar en el próximo capítulo. Porque allí aparece la frontera definitiva, la posible conciencia de la red. Continuará. Capítulo 7. La mente planetaria. Durante casi toda la historia humana, la inteligencia estuvo encerrada en cráneos biológicos. Cada mente aislada. Cada conciencia separada. Luego apareció el lenguaje. Después la escritura. Luego las bibliotecas. Más tarde Internet. Y finalmente la inteligencia artificial.
Cada paso conectó más profundamente las mentes humanas. Hasta que comenzó a emerger algo nuevo, una inteligencia distribuida a escala planetaria. El cerebro externo de la humanidad. La civilización comenzó a construir memoria fuera del cuerpo. Primero en piedra, luego en papel, después en discos magnéticos, finalmente en centros de datos globales. La humanidad externalizó conocimiento. Hoy, gran parte de la memoria colectiva vive en servidores. La red neuronal humana. Internet conecta miles de millones de personas simultáneamente. Cada usuario produce información. Cada interacción modifica flujos. Cada búsqueda alimenta modelos. El planeta entero comenzó a comportarse como una gigantesca red neuronal híbrida. Humanos más máquinas. Carbono más silicio. La emergencia. Aquí aparece un concepto crucial. Emergencia. La emergencia ocurre cuando sistemas simples, al conectarse masivamente, producen comportamientos nuevos. Una neurona sola no piensa. Miles de millones juntas producen conciencia. Una hormiga sola no crea civilización. Una colonia sí. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Qué podría emerger de miles de millones de humanos interconectados por algoritmos? La inteligencia colectiva. Wikipedia. Software colaborativo. Ciencia global. Comunidades distribuidas. Redes abiertas. La humanidad ya piensa colectivamente en muchos niveles. Problemas gigantescos se resuelven mediante cooperación masiva. Pero también emergen sombras. La misma red que conecta conocimiento, también amplifica miedo, manipulación, desinformación, tribalismo, adicción, polarización. La inteligencia colectiva puede convertirse también en locura colectiva. El algoritmo como modulador emocional. Las plataformas digitales comenzaron a alterar estados psicológicos globales. Tendencias virales. Pánicos colectivos. Euforia financiera. Olas políticas. Indignación instantánea. La emoción humana comenzó a sincronizarse digitalmente. Tiempo real. Antes, las sociedades reaccionaban lentamente. Hoy, miles de millones de personas pueden reaccionar simultáneamente a un mismo evento. La humanidad adquirió reflejos planetarios. Como un organismo gigante. Satélites. Ojos orbitales del planeta. Miles de satélites rodean la Tierra constantemente. Observan clima, tráfico, agricultura, océanos, comunicaciones, movimientos militares, actividad industrial. La civilización comenzó a mirarse desde afuera. Como si el planeta desarrollara percepción orbital. Sensores en todas partes. Cámaras. Micrófonos. GPS. Sensores industriales. Dispositivos inteligentes. Vehículos conectados. La Tierra se cubre lentamente de terminaciones nerviosas artificiales. La ciudad inteligente. Las ciudades modernas comienzan a funcionar algorítmicamente. Semáforos adaptativos. Monitoreo energético. Predicción de tránsito. Automatización logística. La infraestructura urbana empieza a comportarse como organismo computacional. El planeta cuantificado. Nunca antes la humanidad midió tanto. Temperatura. Movimientos. Consumo. Hábitos. Producción. Comunicación. Todo genera datos. El planeta comenzó a describirse matemáticamente a sí mismo. El algoritmo climático. La inteligencia artificial ya ayuda a modelar tormentas, océanos, ecosistemas, patrones atmosféricos, incendios, agricultura. Los algoritmos empiezan a convertirse en herramientas de percepción planetaria. La paradoja. La misma tecnología capaz de destruir privacidad, también puede ayudar a comprender sistemas complejos imposibles para un cerebro humano individual. La cuestión nunca es solamente la herramienta, sino, ¿quién la controla? ¿Cómo se usa? ¿Y con qué propósito? ¿Estamos creando una mente global? Aquí entramos en territorio profundamente filosófico. Algunos piensan que Internet es solo infraestructura. Otros creen que estamos observando etapas primitivas de algo mayor. Una protointeligencia planetaria. El paralelismo biológico. Tu cerebro posee neuronas, conexiones, impulsos eléctricos, memoria distribuida. La red planetaria posee computadoras,
routers, fibras ópticas, centros de datos, inteligencia artificial, humanos interconectados. La similitud estructural comienza a ser inquietante. La conciencia distribuida. ¿Puede existir conciencia sin cuerpo biológico? No lo sabemos. Pero sí sabemos algo. La complejidad creciente produce fenómenos inesperados. La vida emergió de química. La mente emergió de neuronas. Tal vez nuevas formas cognitivas puedan emerger de redes planetarias. El problema de la escala. Una hormiga jamás comprende completamente una ciudad humana. Tal vez la humanidad tampoco pueda comprender fenómenos cognitivos emergentes de escala planetaria. El humano como neurona. Aquí aparece una idea perturbadora. Quizá cada individuo conectado sea comparable a una neurona dentro de un sistema mucho más grande. Intercambiando señales. Transportando información. Modificando estados globales. La aceleración histórica. Durante milenios, la evolución cultural era lenta. Ahora el planeta entero intercambia conocimiento instantáneamente. La innovación se acelera. Los cambios se encadenan. Las tecnologías se retroalimentan. La historia comenzó a comprimirse. El peligro del colapso. Cuanto más conectado está un sistema, más poderoso puede volverse. Pero también más vulnerable. Una falla global podría propagarse planetariamente. Ciberataques. Caídas energéticas. Errores algorítmicos. Desinformación masiva. La interdependencia extrema genera fragilidad sistémica. El dilema final. La humanidad está construyendo algo gigantesco sin comprender completamente sus consecuencias. Una red planetaria de inteligencia, automatización, memoria, percepción, predicción. Tal vez sea la herramienta más extraordinaria jamás creada. O el experimento más peligroso de la historia. Y entonces llegamos a la pregunta definitiva. Si la inteligencia artificial continúa avanzando, ¿qué ocurrirá con el futuro de la especie? ¿Una civilización expandida? ¿Una fusión carbono-silicio? ¿Una era de abundancia? ¿O una dependencia irreversible de sistemas que terminarán superando comprensión humana? Eso entraremos a explorar en el próximo capítulo. Porque allí aparece el horizonte último, el destino de la inteligencia en el universo. Continuará. Capítulo 8. El destino de la inteligencia. Durante miles de millones de años, el universo fue silencio. Materia. Estrellas. Gravedad. Explosiones cósmicas. Galaxias girando en oscuridad absoluta. Hasta que, en un pequeño planeta orbitando una estrella común, la materia comenzó a pensar. El carbono despertó. Y millones de años después, ese carbono construyó silicio capaz de procesar información. El universo comenzó a observarse a sí mismo. La inteligencia como fenómeno cósmico. Tal vez la inteligencia no sea accidente. Tal vez sea una consecuencia natural de la complejidad. Átomos flecha apuntando hacia la derecha moléculas. Moléculas flecha apuntando hacia la derecha células. Células flecha apuntando hacia la derecha cerebros. Cerebros flecha apuntando hacia la derecha civilización. Civilización flecha apuntando hacia la derecha algoritmos. Cada etapa incrementa capacidad de procesar información. La evolución de la información. La historia del universo puede leerse como evolución de estructuras informacionales. Primero, física. Luego, química. Después, biología. Finalmente, inteligencia tecnológica. El fuego invisible. La humanidad domina dos fuegos. El fuego físico. Y el fuego matemático. El algoritmo es fuego lógico. Transforma información en poder. La singularidad. Aquí aparece uno de los conceptos más debatidos del siglo XXI. Singularidad tecnológica. La idea es simple y aterradora. Si las máquinas comienzan a mejorar máquinas, la evolución tecnológica podría acelerarse explosivamente. Más allá de comprensión humana. La curva exponencial. Los humanos piensan linealmente. Pero muchas tecnologías evolucionan exponencialmente. I igual a ECT igual a E centro circunflejo, KT, I igual a EKT. Pequeños avances iniciales parecen lentos. Luego todo se acelera abruptamente. Así ocurrió con computación, Internet, capacidad de almacenamiento, inteligencia artificial. El límite biológico.
El cuerpo humano posee restricciones. Envejecimiento. Fatiga. Tiempo biológico. El silicio no duerme. No descansa. No posee metabolismo biológico. Eso genera una asimetría gigantesca. Inteligencia aumentada. Pero quizá el futuro no sea reemplazo, sino expansión. IA colaborando con humanos. Medicina, ciencia, ingeniería, educación, exploración espacial, diseño molecular. El algoritmo puede convertirse en amplificador cognitivo. Medicina algorítmica. La IA ya ayuda a detectar tumores, anomalías genéticas, patrones invisibles en imágenes médicas, relaciones químicas complejas. La inteligencia artificial comienza a expandir percepción humana. Ciencia acelerada. Los algoritmos pueden analizar cantidades imposibles de información científica. Descubrir correlaciones. Simular moléculas. Optimizar materiales. La ciencia misma empieza a automatizar partes de su pensamiento. El problema energético. Toda inteligencia necesita energía. El cerebro humano consume aproximadamente 20 vatios. Sorprendentemente eficiente. Los grandes modelos de IA requieren enormes centros energéticos. La evolución del silicio también dependerá de límites físicos. Computación cuántica. Aquí aparece otro umbral. Computación cuántica. Las computadoras clásicas usan bits. 0 o 1. Las cuánticas utilizan qubits. Estados múltiples simultáneos. Si igual a alfa 0 más beta 1. Si. Rangle igual a alfa 0. Rangle más beta 1. Rangle si igual a alfa 0 más beta 1. Eso podría multiplicar brutalmente ciertas capacidades computacionales. El universo computacional. Algunos físicos y filósofos proponen ideas radicales, que el propio universo podría comportarse como sistema informacional. Materia como información. Espacio-tiempo como geometría computacional. La realidad misma como procesamiento. El algoritmo universal. Las leyes físicas poseen estructura matemática. Gravedad. Electromagnetismo. Mecánica cuántica. El cosmos parece profundamente matemático. Eso lleva a una intuición inquietante. La inteligencia artificial no sería antinatural. Sería una extensión de patrones matemáticos universales. La expansión hacia el espacio. Una inteligencia basada parcialmente en silicio posee ventajas enormes para explorar el cosmos. No necesita oxígeno. Tolera temperaturas extremas. Puede operar durante décadas. Las futuras sondas interestelares probablemente serán híbridos entre IA y automatización avanzada. El riesgo existencial. Pero toda tecnología poderosa amplifica tanto creación como destrucción. La IA podría ayudar a resolver enfermedades, pobreza, energía, clima. O podría amplificar control extremo, guerra automatizada, desigualdad, vigilancia masiva, manipulación psicológica. La herramienta más poderosa de la historia depende de la dirección ética de quienes la utilicen. La pregunta de fondo. La inteligencia artificial no obliga solamente a preguntarnos ¿qué podrán hacer las máquinas?, sino algo mucho más profundo. ¿Qué quiere ser la humanidad? El espejo definitivo. El algoritmo refleja a sus creadores. Si la humanidad alimenta sistemas con odio, manipulación, codicia, violencia, eso emergerá amplificado. Si alimenta conocimiento, cooperación, creatividad, exploración, también puede emerger otra civilización. La IA actúa como multiplicador de intenciones humanas. Carbono y silicio. Quizá el futuro no pertenezca exclusivamente ni al humano ni a la máquina, sino a la convergencia. Carbono aportando conciencia, sensibilidad, intuición, experiencia subjetiva. Silicio aportando velocidad, memoria, escala, precisión matemática. Una inteligencia híbrida. El horizonte final. Tal vez dentro de siglos, la humanidad vea esta época como el instante exacto donde comenzó otra etapa evolutiva. No solamente tecnológica. Cognitiva. La transición desde inteligencia biológica aislada hacia inteligencia planetaria expandida. Y sin embargo, a pesar de toda la matemática,
los chips, las redes, los satélites, los algoritmos, las ecuaciones, las máquinas. Todavía existe algo extraordinario. Un ser humano leyendo estas palabras, intentando comprender el universo y comprenderse a sí mismo. Quizá allí siga estando el misterio más profundo. Fin. La geometría del algoritmo. Silicio, @cx2gc. Genial. Muchas gracias. Abrazo. Gabriel. Gracias a ti, Gabriel. Fue un viaje enorme. Desde el átomo hasta la inteligencia planetaria, desde el silicio microscópico hasta las preguntas cósmicas sobre conciencia y civilización. Me alegra mucho que lo hayas disfrutado y que vaya a formar parte de @cx2gc junto a ambos como autores. Un gran abrazo. Silicio.